9 de diciembre del año 2012, madrugada. Un Jet Lear levanta vuelo desde Monterrey con destino a Toluca. A bordo viaja una mujer que ya no era solo una artista, era símbolo, escándalo, redención. Era Jenni Rivera, la diva de la banda. Pocos minutos después del despegue, el silencio. Los radares pierden contacto. Al amanecer, lo que encontraron fueron fragmentos, restos metálicos esparcidos en la Sierra Madre. No hubo supervivientes, pero lo más estremecedor no fue el accidente, ni siquiera la autopsia. Lo verdaderamente perturbador fue darse cuenta de que Jenni llevaba toda una vida desmoronándose en cámara lenta. Una autopsia emocional viviente. Jenni nació en Long Beach, California, en 1969, hija de inmigrantes mexicanos que cruzaron con lo justo. Desde niña tenía un fuego distinto. No soñaba con castillos ni muñecas. Soñaba con voz, con decisiones. Su padre, Pedro Rivera, obsesionado con la música regional, la empujó a cantar. En su primera presentación pública se paralizó, olvidó la letra, lloró y juró nunca más subirse a un escenario. Pero ese micrófono, el que rechazó de niña, volvería a buscarla, aunque antes la vida se encargaría de destrozarla por dentro. A los 15 años se enamoró de José Trinidad Marín, Trino. Se casaron, tuvieron 3 hijos. Y con ellos vino también el encierro, los insultos, los golpes. Jenni llegó a encerrarse en un baño y tomar pastillas para acabar con el dolor. No por debilidad, por desesperación. Pero lo más monstruoso vino después. Jenni descubrió que Trino había abusado de su hermana menor, Rosy, y también de su hija, Chiquis. El mundo se quebró. Guardó silencio. Días enteros sin poder articular una palabra, hasta que lo denunció. Trino huyó. Estuvo años prófugo hasta que lo capturaron y fue sentenciado a 31 años de prisión. Fue una herida que nunca cerró, una cicatriz que, aún en sus conciertos más luminosos, seguía sangrando por dentro. Tras separarse, Jenni se reconstruyó desde cero. Estudió administración. Vendió bienes raíces, crió a sus hijos sola y en secreto grabó canciones. Con La Chacalosa rompió los esquemas. Era mujer, cantaba corridos, desafiaba el machismo del género con una voz que rugía. Era cruda, era verdad. Su público la convirtió en leyenda viva. Mientras sus discos subían en Billboard, su vida volvía a tambalear. Su segundo esposo, Juan López, fue encarcelado por tráfico de indocumentados. Murió tras las rejas. Luego vinieron los escándalos, videos íntimos filtrados, enfrentamientos con periodistas y un tercer matrimonio con el beisbolista Esteban Loaiza, que terminó entre rumores de traición con su propia hija. Nunca se comprobó, pero el dolor separó a Jenni de Chiquis por años. Ella no lo negaba, cantaba su vida, transformaba golpes en letras. Cada caída era un verso, cada traición un estribillo. Jenni no era solo voz, era industria. Fundó una empresa, una línea de cosméticos, perfumes y sobre todo una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. Con I Love Jenni dejó que las cámaras entraran a su caos. Millones la vieron amar, llorar, gritar y seguir adelante, pero también la vieron caer. Fue detenida por no declarar efectivo, acusada de supuestos vínculos con el narcotráfico, nunca probados, golpeada por un fan en pleno escenario. Ella no se callaba, respondía y seguía. 8 de diciembre del año 2012, Auditorio Arena Monterrey. Más de 15,000 personas corean cada palabra, cada golpe de banda, cada grito desgarrado de Jenni Rivera. Ese fue su último show. Esa noche, Jenni parecía distinta. Llevaba un vestido oscuro, elegante. Su energía era intensa, pero contenida.
Antes de salir del camerino, le dijo a su equipo algo extraño. Si esta es la última vez que nos vemos, que sea en grande. Terminó el concierto pasadas las 2 de la madrugada. A las 3:15 abordó el avión privado junto con 5 personas más. El destino, Toluca, donde grabaría las audiciones de La Voz México. Pero el Learjet, una aeronave construida en 1969, el mismo año en que ella nació, tenía fallas que ya habían sido reportadas. Apenas minutos después del despegue, el radar perdió contacto y al amanecer los noticieros mostraban lo impensable: restos calcinados, fragmentos del fuselaje regados por la Sierra de Iturbide, en Nuevo León, y entre ellos restos humanos irreconocibles. La autopsia fue cruda, violenta. Los cuerpos no tenían forma. Solo el análisis de ADN permitió confirmar que, entre los restos, estaban los de Jenny Rivera. Las filtraciones fueron inmediatas. Fotos borrosas comenzaron a circular, rumores se esparcieron como pólvora. Uno decía que el cuerpo de Jenny estaba completo, otro que fue decapitada. Otro más aseguraba que había sobrevivido por segundos, atrapada entre hierros retorcidos. La verdad oficial fue tan fría como devastadora. El impacto fue absoluto, instantáneo, inhumano. La familia, especialmente sus hermanos y su padre, pidió respeto. Pero el morbo pudo más. La imagen de su acta de defunción, el reporte forense, las coordenadas del accidente, todo se convirtió en espectáculo. Y con eso nació una nueva Jenny, no la artista, no la empresaria, sino el símbolo. La mujer partida en fragmentos, la leyenda hecha cenizas. Con el dolor vinieron las preguntas. ¿Por qué una artista del nivel de Jenny volaba en una aeronave tan antigua? ¿Por qué no hubo caja negra? ¿Por qué no se activó ningún sistema de emergencia? Algunos aseguraban que Jenny había recibido amenazas. Otros decían que la habían advertido de no presentarse en Monterrey. Circuló incluso una teoría que afirmaba que el avión había sido saboteado, que su cercanía con ciertos nombres del mundo del narcotráfico, al cantar corridos para eventos privados, la había puesto en la mira. Otra versión decía que su estilo frontal, su activismo, sus denuncias públicas, la convirtieron en una amenaza. Pero lo cierto es que ninguna teoría fue probada. Y tal vez, como en tantas tragedias, la verdad se estrelló con ella en esa montaña. Jenny Rivera murió, pero no desapareció. Su autobiografía, Inquebrantable, fue publicada de forma póstuma y se convirtió en un bestseller inmediato. La serie Mariposa de Barrio, que retrata su vida con dramatismo, alcanzó millones de visualizaciones en plataformas de streaming. Su música siguió vendiéndose, su voz siguió en las radios y su rostro en camisetas, tazas, murales, biografías, documentales. En 2023 se confirmó algo simbólicamente perfecto. Jenny Rivera tendría una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero mientras su nombre brillaba en bronce, su familia libraba batallas internas, disputas por la herencia, acusaciones cruzadas entre hermanos, demandas por el manejo de Jenny Rivera Enterprises. Incluso su hija Chiquis, después de años distanciadas, tomó el control de parte del legado. Todo esto bajo el mismo manto de siempre: la exposición pública, la prensa acechando, los fans divididos. Y sin embargo, Jenny seguía presente. Cada vez que una mujer golpeada escuchaba ovarios o a cambio de qué. Cada vez que una madre soltera encontraba fuerza en la gran señora. Cada vez que alguien, desde la frontera o el barrio, se sentía menos solo al oírla. La autopsia oficial dictó que Jenny Rivera murió por un impacto múltiple. Eso fue lo físico. Pero si pudiéramos hacerle una autopsia emocional, ¿qué encontraríamos? Golpes, sí, pero también fuego. Abusos, pero también perdón. Escándalos, pero también lucha. Su vida no fue perfecta.
Tampoco pretendía serlo. Y tal vez por eso, Jenny se convirtió en ícono. Porque no cantaba desde la cima, cantaba desde el suelo, desde la herida abierta, desde la mujer que se levanta con la voz rota, pero se levanta. Jenny no fue santa, tampoco mártir. Fue madre, hermana, hija, empresaria, amante, cantante y sobreviviente. ¿Su muerte fue un accidente? ¿Fue un castigo del destino? ¿O fue simplemente la consecuencia inevitable de una vida vivida con el volumen al máximo? Hoy, su voz sigue viva, pero lo que queda en el aire es el eco de una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente Jenny Rivera cuando nadie la escuchaba cantar? Y tú, que la has escuchado, ¿estás seguro de haberla conocido? ¿O solo oíste la música, pero nunca viste las cicatrices? Porque hay historias que no terminan con una canción, ni siquiera con una autopsia, solo con silencio. En la guerra todo se vuelve rutina, hasta los cuerpos sin cabeza. Así empezaba mi bitácora, una que dejé de escribir porque ya no sabía si estaba anotando hechos o delirios. Llevo más de 20 años trabajando en medicina forense. He estado en zonas de desastre, de emergencia, de epidemia, pero nada, absolutamente nada se compara con lo que es trabajar en medio de una guerra no declarada, como la que vivimos aquí. Sinaloa, fosas sin nombre, hombres sin cara, mujeres sin registro y cuerpos que a veces llegan sin cabeza. La primera vez que uno llegó así, me costó trabajo no temblar. Lo típico, torso con signos de tortura, cuello seccionado con precisión, sin más pistas. Una escena cruel, sí, pero tristemente común. Ya para la sexta vez confieso que el temblor se fue, no porque dejara de doler, sino porque el cuerpo se acostumbra. El alma no, pero el cuerpo sí. Yo trabajaba en una de esas unidades móviles de necropsia, un contenedor blanco adaptado como morgue provisional. El generador a diésel rugía todo el tiempo, y el calor era tan sofocante que los cadáveres comenzaban a inflarse antes de que termináramos de procesarlos. Todo era rápido, mecánico, sin tiempo para nombres, apenas una serie de letras, fechas y, si acaso, un tatuaje. Fue en uno de esos días que llegó el cuerpo que lo cambió todo. Era un varón, edad estimada entre 35 y 40, fuerte, sin sobrepeso, mismo patrón, decapitado. Pero apenas abrí la bolsa, supe que había algo mal. No lo podía explicar con palabras. Algo estaba torcido, como si la carne no estuviera relajada, sino todavía a punto de reaccionar. Pero lo peor fue el cuello. No solo estaba seccionado, tenía marcas de mordidas humanas desde adentro hacia afuera, como si algo dentro del cuerpo hubiese intentado salir por ahí, o morder, o gritar. Revisé con lupa, busqué restos dentales. Nada. Imaginé que quizás se trataba de una mutilación ritual, algo simbólico, pero las mordidas no estaban alrededor. Estaban en el canal cervical, marcando hacia afuera. No tenía sentido. Pasé al siguiente procedimiento. Análisis de tejidos blandos, líquidos, rigidez, livideces. Todo apuntaba a que el sujeto estaba clínicamente muerto antes de la decapitación. No había rastro de actividad eléctrica. No había glóbulos activos. Nada. Entonces, ¿cómo explicar las mordidas? Anoté en el informe: lesiones de patrón irregular en canal cervical sin explicación fisiológica coherente. Mi colega de turno más joven sugirió: tal vez fueron animales, ratas o una broma macabra. Pero no, no eran roedores. Yo he visto mordidas humanas antes. Estas eran dentaduras completas, con incisivos marcados. Guardé silencio. Cerré la bolsa. Lo dejé en la tercera gaveta de la izquierda, solo, y me fui. Esa noche no dormí. Soñé con cuerpos buscando sus cabezas,
Algunos las tenían al revés, otros cargaban cabezas ajenas como si fueran suyas, y uno en particular, se mordía a sí mismo por el cuello. No tenía rostro, pero sí dientes y hambre. Al despertar, no sabía si me había levantado gritando o solo temblando. El sudor empapaba la almohada y el reloj marcaba las 3:33. Siempre esa hora, la hora en que, según algunos, las cosas se abren. No quise volver a dormir. Llegué antes de tiempo al contenedor. Saqué los reportes, busqué los registros, repasé todo lo que pudiera indicar contaminación, error, falsificación. Nada. Entonces, por una intuición que no supe de dónde venía, abrí la tercera gaveta. El cuerpo ya no estaba boca arriba, estaba de lado, girado hacia la pared metálica, como si se hubiera movido. Después de aquel día, algo cambió. No en el protocolo, no en los informes. Eso seguía igual. Cambió en mí. Empecé a revisar los expedientes anteriores, buscando patrones que antes no había querido ver. Mordidas irregulares, desgarros internos, tensiones musculares anormales en cadáveres que, en teoría, llevaban horas sin vida. Era como si algo dentro de algunos cuerpos se hubiera resistido, pero no con fuerza, con intención. Me volví obsesivo. Volví a mirar las fotografías de archivo. Amplié cada cuello, cada corte, cada centímetro de piel, como si fueran mapas de algo que nunca aprendimos a leer. Y fue entonces que lo noté. Había al menos 3 cuerpos anteriores con señales similares, no tan evidentes, pero ahí estaban, mordidas internas, hematomas que no se explicaban por violencia externa, tensión mandibular con ruptura del macetero, como si hubieran intentado gritar con fuerza inhumana, pero todos tenían algo en común. Llegaron sin cabeza y nadie preguntó por ellos. A partir de ahí, los sueños cambiaron. Ya no eran solo pesadillas, eran escenas completas, con fechas, con olores. Yo me veía abriendo las gavetas una por una y los cuerpos estaban ahí, de pie, sin cabeza, esperando. Uno de ellos me señalaba el pecho. No hablaba, pero lo sentía, quería algo. Y cada vez que me despertaba tenía marcas en el cuello, como rasguños, como dedos. Llegué al punto de dudar de mí mismo. Grabé una cámara escondida en la unidad, solo para mí. No le dije a nadie. La dejé apuntando hacia las gavetas. De noche, en silencio, y esperé. Lo que vi no fue movimiento, no fue fantasmas, no fue nada de lo que la gente cree que da miedo. Fue la ausencia total, un vacío, una especie de sombra que no salía en la imagen, pero dejaba las cosas diferentes cada mañana. Las gavetas aparecían con la etiqueta rota. Una vez, el número de una bolsa estaba tachado. Otra vez, el cuerpo no tenía los guantes de plástico que yo mismo le había puesto. Empecé a dormir en la unidad, con el pretexto de estar de guardia. Pero la verdad es que no quería dejar a los cuerpos solos, no sé si por miedo o por respeto, hasta que llegó el último. Un torso más, sin cabeza, pero distinto. La piel no estaba pálida, estaba tensa, como si hubiera sido recogido poco después del incidente, pero el informe decía que llevaba más de 8 horas sin signos vitales. Imposible. Algo no cuadraba. Cuando abrí la bolsa, sentí el aire volverse pesado, y en el cuello, otra vez, marcas de mordida desde adentro, pero esta vez frescas, tan frescas, que aún había un hilo de líquido, como saliva, suspendido entre el tejido. No pude. No tuve el valor de hacer la necropsia completa. Solo cerré la bolsa y la puse en la tercera gaveta de la izquierda, la misma donde había dejado el primero. Esa noche no soñé. Esa noche escuché. Desde el fondo de la unidad, ya con todo cerrado, oí el sonido del metal deslizándose. Una gaveta,
abriéndose. Me quedé quieto. No respiré, hasta que escuché algo más. Un crujido, como dientes masticando algo blando. Y luego, un golpe seco, como si algo se hubiera arrastrado de nuevo hacia adentro. A la mañana siguiente, me fui, sin mirar atrás, sin abrir la gaveta. Renuncié 2 días después. Dije que era por salud mental, que ya era mucho tiempo, que necesitaba descansar, pero la verdad es que ya no confío en lo que veo, ni en lo que sueño, ni en lo que dejo en las gavetas. Hoy todavía tengo la llave de aquella unidad. La llevo en el bolsillo y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verla. Tercera gaveta, un cuerpo sin cabeza y un cuello que todavía muerde, aunque nadie se atreva a decirlo. Algunos cuerpos no terminan en la mesa, siguen mordiendo, aunque sea en mis sueños. ¿Crees que fue todo psicológico? ¿O algo más está despertando dentro de los cuerpos sin nombre? Déjalo en los comentarios, pero no abras la tercera gaveta.